vamos a hablar de algo que está ocupando el lugar de otros temas que yo quería predicar. Y la verdad es que creo que el Señor tiene una intención gloriosa con cada uno de nosotros. Y para esto hace falta que vayamos a lo básico, que vayamos al principio de la cuestión. Así que lo que yo quiero pedirte es que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagamos una oración sencilla, donde vamos a pedirle a Dios que con su gracia y con su amor nos ministre, trayendo una fresca y nueva revelación a nuestras vidas. Amén. Como le decimos, Señor Jesús, gracias por todo lo que ya hiciste y gracias por la nueva y fresca revelación que vas a traer a nuestras vidas. Prepara mi corazón, sea tu Espíritu Santo quien lo haga y todo mi ser esté dispuesto a ascender a un nuevo nivel de revelación para la gloria y para la honra de tu santo, de tu poderoso nombre. Amén y amén. Cuando hablamos de revelación, la idea un ejemplo sería descubrir algo. Algo tapado con una manta, una obra de arte, una estatua, lo que vos quieras. Destapamos y ahí está. Entonces, cuando hablamos de revelación de la palabra, es algo que estaba cubierto, algo que estaba velado para nosotros, porque no teníamos la autoridad por el pecado o porque simplemente no tenemos la madurez y no tenemos alcance todavía a esa revelación. Cuando vamos delante del Señor, por gracia, siempre por gracia, nos es revelado, aquello que pedimos nos sea revelado, sí será de bendición para nuestras vidas. Algunas cosas por ahí no son tiempo de que nosotros las conozcamos y el Señor las deja para más adelante, aunque nosotros las estemos pidiendo desde hoy. Pero lo que yo quiero hablar es algo básico, quiero hablar del principio. Y por eso es que quiero que meditemos un poco en cómo andamos. Y cuando meditar en cómo andamos, la idea es que, ¿cuántos de los que están acá pecaron alguna vez en la vida? Y en este día, y hace un rato, bueno, estaba cantando y tan bueno, pero lo que estamos diciendo es que es común porque nuestra naturaleza tiene esa tendencia y la idea es que nosotros podamos descubrir de dónde proviene esa inercia, esa fuerza que nos lleva a repetir, a volver a caer, a volver a pasar por el mismo lugar y podamos cortarlo en el nombre de Jesús. Ahora, la idea es que hay cosas que como iglesia son y pertenecen a la iglesia, son la función de la iglesia. Nosotros estamos para bendecir. ¿Para qué estamos? Para bendecir. Pero de vez en cuando elegimos a quién bendecir. Porque qué bueno bendecir a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. Qué bueno bendecir a alguien que se porta bien conmigo. Qué bueno bendecir a alguien que me favorece de alguna manera. Yo tuve que arreglar la camioneta, la tuve que mandar al taller, la llevé a pintar y estaba a pie. Y un amigo vino y me dijo, yo tengo un coche muy nuevito, precioso el auto, y me dijo, tomá, te lo presto. Le dije, pero lo veo son unos días porque después me tengo que ir a Rosario y me voy a ir en colectivo. Me dijo, anda en coche, yo te hago. Y me pagó él el gestor, me mandó el gestor para que me traiga un permiso. Entonces, se hace tan fácil bendecir a alguien que nos está bendiciendo. Y a ustedes les debe pasar eso. Ustedes son de bendecir. Y bendecir a uno que te bendice es mucho más fácil. Mirá al que está al lado y decirle, te rebendigo. Y vos decirle que te recontra. Y ves cómo entre nosotros nos bendecimos. Ahora, mirá si justo el de al lado se mandó una macana. Y lo saben solo vos y él. Y entonces vos decís, sí, está bien, pero aguantá un poco porque no da para andar bendiciendo mucho. Primero da más ganas, ¿no? Pero el Señor nos manda a que podamos ser de bendición porque todo se inició en esto. Ni uno de nosotros éramos merecedores de lo que el Cristo, el Todopoderoso Dios, hizo por nosotros.
Y Él se atrevió a sembrar en nosotros ese amor para que nosotros ahora, en una nueva estatura espiritual, podamos ser de bendición. Lo que vamos a hacer es vamos a bendecir hasta que nos cansemos en el nombre de Jesús. Ahora, entre otras cosas, y eso es solo un ejemplo, la bendición es algo que tenemos que hacer. Ahora, se reveló el tema de la bendición, entendí hasta qué punto. Yo voy a algunos pasajes y los repito de memoria. Y el Señor me dice, bendice que te bendeciré. Claro, yo bendigo, Él me bendice. Y parece que es claro, hasta es matemático el asunto. Pero cuando llega el momento de bendecir a alguien, digo, le voy a dejar 15 días en remojo y después lo bendigo. Y no, parece que cuesta. Pero ¿será que la revelación no es completa? Quiero ir a otro punto. ¿Cuántos de los que estamos acá somos salvos? 8. Bien. Vamos a tener que empezar de nuevo, Zulma. Pero, ¿cuántos de los que estamos acá, si entran unos terroristas y nos cortan por la mitad y cantan un salmo y ascienden al cielo? 16. Bueno, ya va queriendo. ¿Cuántos de los que están acá esta noche dicen, chao, vieja, hasta mañana? Chao, chicos, chao. Dios los bendiga, dulces sueños. Palmo el hermano. ¿Cuántos irían al cielo? 24. Vamos. ¿Cuántos creen que si le dan tiempo para arrepentirse, van seguro al cielo? ¿Cuántos creen que si no tienen tiempo de arrepentirse, están en problema? Creo que es un tema de revelación. Todos los que estamos acá, todos, ¿somos salvos? ¿Por qué? ¿Hicieron algo ustedes alguna vez? Pero no le estoy echando la culpa de nada. No, yo le estoy diciendo, si hicieron, vamos de nuevo. ¿Hicieron alguna vez una oración que por ahí dicen es la oración de fe? Y todos dijeron, Señor, entronate en mí. Y ahora soy para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Porque ustedes son especiales? ¿Porque ustedes son los más vivos del barrio? No, ¿por qué? Por gracia. Y porque Él escogió amarnos. Quiero entender entonces que hemos recibido un obsequio hermoso de parte del Señor. Y tenemos que ser agradecidos y no perder de vista esto. Todos los días yo debería estar diciendo, estaba muerto y ahora estoy vivo en Cristo. Mi destino era el mismo infierno y ahora puedo pensar en una eternidad junto al Señor. Entonces, yo tengo que estar así agradecido. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá, cuando reciben abundancia de lo bueno, lo convidan? ¿Cuántos de los que estamos acá están dispuestos a convidar salvación a aquel que no es salvo? La idea es que yo estoy seguro que todos tenemos la intención, pero a veces, si yo hubiese empezado de otra manera, hubiese dicho, ¿cuánto nos cuesta hablar de Cristo en la calle? ¿Cuánto empezamos a hablar un día de Cristo? Nos verduguearon y dije, no hablo más, porque al final cada que quiero decir algo era para salvarte. Y vos me verdugueás, ahora te vas al infierno. ¿No? Entonces yo, pero sí, y ya de los amigos, los compañeros de trabajo que te verduguean, que te dicen, ¿no? Y entonces, la idea es que si nosotros tenemos una revelación de lo que es la salvación, estaríamos ocupándonos de nuestra salvación y convidando salvación a todo el que pueda. Todo el tiempo estaríamos convidando. Hoy yo había dicho por los grupos de WhatsApp de la célula, y creo que les ha llegado a todos, que la reunión de hoy tenía un sentido especial. Se ve que el teléfono no estaba muy... que era para 3, bien. Y había que invitar a alguien. Muy bien, bien. Entonces, la idea era que hoy
si estamos de acuerdo con que, estoy con ganas de romper el teléfono, pero la verdad es que si estamos de acuerdo en que eso tiene que correr y que cada uno de los líderes hace correr a su célula, por lo menos eso en el corazón iba a estar. Voy a invitar. Después si viene o no viene ya es problema del que invitamos, pero esa era la idea. Entonces la idea es que meditemos en qué pasa cuando yo invito y qué pasa cuando no invito. ¿Por qué pasa que tengo ganas de invitar y por qué pasa que no tengo ganas de invitar? Todos nosotros estamos de alguna manera cercanos a Dios por los regalos. Todos somos interesados. Todos, de alguna manera, estamos cerca de Dios por la necesidad que tenemos. Ni uno de nosotros, es muy difícil que alguno de nosotros pueda haber algún ejemplo, pero muy pocos, la gran mayoría, llegamos al Señor porque estábamos en crisis, porque estábamos mal, porque estábamos enfermos, con problemas económicos, con diferentes dificultades, porque nos sentíamos mal, porque nos dejaron afuera, porque estábamos llenos de complejos, porque había dolor, porque había angustia, porque había cosas generacionales, por diferentes situaciones, aún porque en algún momento el Señor, por su gracia, nos revela la calidad de pecadores que somos y aprendemos y entendimos que el único que nos puede sacar de esa situación es Jesucristo de Nazaret y vamos al Señor y empezamos una relación donde dejamos atrás la vieja vida del pecador y comenzamos a andar en Jesucristo para la gloria de Dios. Pero la idea es que el Señor nos ha convocado y no nos llevó de inmediato porque tiene un propósito con nuestras vidas. Cada uno de los que estamos acá somos potenciales evangelistas en el nombre de Jesús. Tenemos un ministerio, tenemos una cosa por hacer. Habrá alguno que, aparte de ser evangelista, hace el sonido. Aparte de ser evangelista, recibe como portero en la iglesia. Aparte de ser evangelista, da una mano para la limpieza, para reparar algo en la iglesia. Aparte de ser evangelista, puede ser líder de una célula. Aparte de ser evangelista, es de mucha oración y está en la intercesión y se pasa horas intercediendo por diferentes situaciones. Pero nunca se deja de evangelizar. Porque todos los que estamos acá estamos puestos para llevar salvación. Ya lo hemos hablado y ustedes que son muy inteligentes, justo hoy no vinieron los otros, saben muy bien que el mensaje sale por la boca de la iglesia. Decirle al que está al lado, por esta sale. Sale por mis labios, no sale de otro lado. Mire, millones de ángeles con voces celestiales podían tronar desde los cielos, revelando, soltando verdades a los pecadores y los pecadores jamás serían convencidos porque esa misión fue soltada a la iglesia. No hay nadie con más autoridad que un redimido para ir y llevar el mensaje. Y como yo fui salvo, tengo autoridad para llevar salvación en el nombre de Jesús. Ahora, todos los que estamos acá, en algún momento jugamos cuando éramos chicos. Ahora se juega mucho de diferentes maneras. Cuando yo era chico jugábamos con palo, con piedra, con cositas, ¿no? Y se jugaba muchas veces a salvar. Y una de las cosas que se hacía era tratar de rescatar a alguien que estaba en manos de otros y sacarlo hasta otro lugar con diferentes nombres y diferentes juegos. La idea es que esa esencia tiene que permanecer en nosotros. Tenemos que tener la intención de salvar. Cada día es una oportunidad que el Señor me da de quedarme en esta tierra para salvar a alguien, para poder alcanzar el favor a alguien. La salvación es integral, la salvación es del cuerpo, del alma y del espíritu. Y muchas veces en la iglesia nos enfocamos solamente en que yo estoy atento. Si hay alguien que anda enfermito, yo oro y pido oración a un grupo y entonces estamos contentos con eso. Algunos otros oran para que el Señor provea, para que abra puertas, para que consiga trabajo el hermano en cuestión o la persona que está en necesidad y hasta sentimos el respaldo de parte de Dios en esa área y está muy bueno. Pero eso no quita que yo tengo que evangelizar. Puedo ser maestro de la palabra y puedo sentarme frente a un grupo y nutrirlo, llenarlo de las verdades, bajar esa palabra de tal manera que sea guardada en el corazón de los oyentes, pero no debo dejar de evangelizar. Yo soy el que el Señor eligió para evangelizar. Toda la iglesia tiene que evangelizar. Ahora, ¿qué significa salvación? ¿Qué es la salvación? En sí, la salvación es la meta de toda religión, hablando de una posibilidad espiritual de trascendencia. Y es lo que quisiera alcanzar
con diferentes métodos, de diferentes maneras, algunos con ciertas penitencias, algunos creyendo que hay que pagar. En algún momento la iglesia primitiva, cuando todavía no se había separado lo que es la iglesia que conocemos hoy como católica, apostólica, romana, porque seguimos siendo católicos y apostólicos, pero hemos dejado de ser romanos. Esa iglesia vendía dispensaciones, vendía posibilidades de salvarse. Uno venía y decía, ¿sabe qué palmó el tío Luis? Yo estoy seco. Decía, juntamos unos mangos entre todos y le llevaban al cura. ¿Y cuánto sale la salvación del tío Luis? Y ese era heavy, ese 50 lucas. Bueno, vamos, juntaban las 50 y los dichos de los curas renombrados en ese momento era que al caer la moneda de oro y tocar el fondo de ese recipiente, el tío Luis volaba para el cielo. Porque ellos tienen esa creencia del purgatorio y demás, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tenemos una oportunidad. Decirle al que está al lado, antes que palme el tío Luis. Porque después ya no hay solución. Yo le tengo que llevar el mensaje, yo tengo que hablarle de salvación con el método único, central, verdadero, que es el que me enseña la palabra de Dios. Así que entiendo que la salvación es una meta. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, la salvación era ser librados de la destrucción por manos del enemigo. Alguien que pedía salvación a Dios, pedía que ese ejército, ese grupo de países, esas naciones que venían en contra, ahora sean estorbadas o que puedan ser derrotadas con un puñado de soldados nuestros. Y ahí se notaba la mano del Señor en favor. Hemos visto en la Biblia que un solo ángel destruía a una nación entera que se había levantado con 185.000 soldados en contra de Israel. Y solamente ese ángel ponía en derrota a esa nación. Entendemos que esa era una forma de pedir salvación, pero queremos hablar de una salvación que va mucho más allá de lo físico. Amén. La palabra salvación para los griegos y para los romanos significaba ser librados de furiosas tormentas que podrían ocurrir en el mar, en el medio de la navegación. También significaba ser librados de las enfermedades, de las pestilencias que llegaban a las naciones y devastaban a gran parte de ese pueblo, de las sequías, del hambre y, por supuesto, de la muerte física. Ahora, la salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Cuando alguien pide salvación, lo que está pidiendo es ser sacado de ese estado, de esa condición a otra, a algo mayor, a algo, por supuesto, mejor. El concepto de salvación eterna, la salvación celestial o la salvación espiritual, hace referencia a la salvación del alma, por la cual el alma se libraría de una amenaza eterna o del castigo eterno o de la condenación eterna que le esperaría tras la muerte. Así que podemos pensar en que todos nosotros, más allá de que el Señor nos sanó cuando llegamos, que el Señor proveyó cuando llegamos, que el Señor nos sacó de la depresión cuando llegamos, que el Señor me puso en medio de un pueblo feliz donde estamos en comunión y demás, más allá de eso, Él tiene un proyecto que es eterno, que no se mide como mido yo, que digo, hace 3 años que estoy congregando y soy feliz y amo a mis hermanos, hace 10, hace 15. Lo que está hablando el Señor es de eternidad. Desde el día que le dijiste sí, pasando por todo este proceso, vas a llegar a estar por siempre con Él en el nombre de Jesús. En la teología, el estudio de la salvación se menciona como soteriología. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado. Esa es nuestra salvación. Ser libres de la esclavitud a la que nos tenía sometido el pecado y la condenación que venía a raíz de esto. El resultado de esto es que el Señor trajo salvación a nosotros cuando entregó su vida allí en la cruz. Jesús significa Yahvé es salvación. Cuando uno va a Wikipedia y pone Jesús, dice Salvador. Y entonces la idea es que se tiene y se estima que la salvación espiritual es por Jesús. Pero Jesús no tuvo que hacer la obra para ser el Salvador. Jesús ya era el Salvador por siempre en el nombre de
del Todopoderoso Dios. Por eso Yahvé es salvación, es el significado de la palabra Jesús. Esto es lo que nos permite a nosotros la vida eterna en Dios y el ingreso a ese reino precioso que todos añoramos a medida que vamos descubriendo a nuestro Señor. El sacrificio de Cristo hace que podamos declarar entonces que Él es nuestro Salvador. La palabra salvación representa la obra de Dios por medio de la cual Él nos ha rescatado. Él rescata al hombre de la ruina y de la sentencia del pecado y le confiere la riqueza de su gracia, incluyendo la vida eterna. Tengo vida eterna. La salvación, entonces, es aquello que lleva el alma hacia un lugar seguro. Eso es salvación. Ahora, yo voy a hacer, y vamos a entrar en este tema y posiblemente nos lleve algunas reuniones, pero quisiera que podamos guardar en nuestro corazón todo lo que Dios tiene para soltar, pero que siempre meditemos en qué efecto causa la revelación de salvación que yo estoy teniendo. Hasta hoy, ¿qué produzco en mí? Y luego de seguir introduciéndome en la palabra, ¿qué va a producir? Si me lleva al punto que el Señor quiere, seguramente voy a ser alguien que esté ansioso, que esté dispuesto por gastar horas, tiempo de su vida. No estoy hablando de quitarle tiempo a la familia, no estoy hablando de quitarle tiempo a tu trabajo, estoy hablando de decir, bueno, yo tengo 3 horas de ocio, tengo 2 horas de jueguitos, tengo 2 horas de hacer algo que a mí me gusta, le voy a sacar 5 minutos, 10 minutos, 15, media hora a esas 2 horas para poder usarlas para hablarle a alguien de Cristo. En algunos casos lo podría hacer personalmente, en algún otro caso lo haré a través de las redes. En algún caso simplemente buscaré a amigos de Facebook que le conozco la cara que él puso en ese lugar, pero le voy a mandar una palabrita, le voy a hablar de Cristo y voy a pedirle al Señor que me use para tocar ese corazón. La idea es que tengo que disponerme a evangelizar en el nombre de Jesús. Está bueno que podamos hacerlo yendo de 2 en 2. Por eso está bueno que salgas con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu hijo, que puedas invitar a tu amigo, a tu compañero de célula y que tomen un compromiso. Es decir, ¿te animás? Toda la semana salimos tantos minutos, hacemos algo, dale, pin. Y entonces se disponen y se logra hacer. Porque un día yo no tengo ganas, pero el otro me dice, me dijiste, y termino yendo para la gloria de Dios. Ahora, la salvación que nosotros vamos a convidar es la salvación que nosotros hemos aceptado, que hemos recibido. Lo primero que tenemos que entender, y vamos a pasar por algunos puntos entendiendo de qué nos ha salvado el Señor, la salvación de qué ha llegado a mi vida y la salvación de qué voy a convidar a otros. Cada vez que yo menciono un título, voy a mencionar un pasaje y simplemente vamos a redondear y vamos a seguir con otro título. Pero la idea es que vos puedas guardar en tu corazón esos títulos, porque cada uno de esos títulos te va a llevar a la imagen clara, precisa, de un rostro, de una persona, de un familiar, de un vecino, de un amigo, de alguien que no conoces, pero que pronto te vas a cruzar y vas a tener la palabra guardada en tu corazón para soltarla para la gloria de Dios. Lo primero que entendemos es que la salvación viene para salvarnos de la muerte, para sacarnos de la muerte a la vida. Juan 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que todavía no ha recibido, todo aquel que todavía no escuchó, no oyó la palabra, todo aquel que no cree a aquel que la envió, todavía no salió de la muerte y llegó a la vida. Y eso puede ser alguien que te dice, no, yo congregué 20 años y ahora no congrego más. Y las explicaciones de aquel que dejó de congregar te dicen hasta dónde había llegado su fe. Alguien que dice, yo congregué 20 años, pero ahora no congrego más porque ahora me quitaron la silla. Yo me sentaba a la tercera, a la derecha y a mí no me gusta. Está en problema, nunca conoció a Cristo. Aquel que dice, yo congregué. Entonces, todas las explicaciones que alguien dé no sirven. Porque aquel que se enamoró de Cristo y que entiende lo que Cristo le dio y lo que costó
ese sacrificio que llegó a ponerlo en condición de salvo, por su gratitud deja pasar todo en la vida, avanzando hacia lo que el Señor lo mandó a hacer, que es convidar esa salvación que ya ha recibido. Así que todos los que estamos aquí, gracias. Todo lo que hemos estado aquí, hemos salido de la muerte y hemos pasado a vida en el nombre de Jesús. A vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Y le estamos creyendo al Señor que el Señor tiene mucho más para nosotros en el nombre precioso de Cristo. Pero por sobre todo tiene una misión. El Señor está esperando que nosotros estemos convidando lo que ya hemos recibido para la gloria de Dios. Quizá el Señor ya mismo te esté mostrando, te esté haciendo sentir deudor, porque has hecho silencio, porque no has confrontado. Porque una de las cuestiones, ahora cuando uno medita en este texto y entiende que es la oportunidad de poder sacar a alguien de su situación de muerte y conducirlo a la vida, de tener la palabra correcta, de poder inclusive tener una intención, y entre comillas, espiritual, de seducir, de alcanzar ese corazón para que pueda confesar a Cristo y para que pueda creer. No hacer ese trabajo porque me ofendo, porque no me gusta, porque no me cabe, porque ya le hablé como a 10 y todo me chanflí. No hacerlo es no haber entendido lo que yo recibí. Lo que yo recibí es digno de ser convidado por encima de toda reacción carnal en el nombre de Jesús. Así que tengo que tomarme ese trabajo e insistir. También tenemos que entender que eso saca de las tinieblas a la luz. Mateo 4, versículo 16, cuando la salvación llega, me saca de la oscuridad y me lleva a la luz admirable. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice la palabra, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si está anotando y quiere anotar un versículo más, Juan 3:21 y Juan 18:21 auxilian este pasaje en el contexto. La idea es que aquel que está en tinieblas, aquel que está en penumbra, aquel que está disipado, perdido, puede ser alcanzado, iluminado por el mensaje que yo puedo llevar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que tengo una oportunidad. Saco de la condenación a la libertad. Todos hemos entendido que estando fuera de Cristo y lejos de la gracia, éramos condenados. Y ahora podemos salir hacia la libertad en el nombre de Jesús. Romanos 8, versículo 5 en adelante, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No sé cuánto amás a esa persona que no le agrada a Dios. No sé cómo haces para acomodarte a la idea de decir, y bueno, él ya eligió, y dejarlo que esté bajo ese juicio. Creo que es un buen momento para que nos empecemos a pelear con muchos familiares y a pelear con muchos amigos, diciéndole lo que hay que decir en el nombre de Jesús. Yo voy por su salvación, no voy por tener un momento armónico en el que podamos coincidir en algunas palabras. Yo no puedo ponerme de acuerdo con la carne y mucho menos con espíritus inmundos. Amén. Yo no tengo que salir a confrontar. Tengo que tener esa capacidad de pararme frente a otra persona sin agredirlo, pero no puedo dejar de decir la verdad. Y lo que yo tengo en mano es una espada. Y la Biblia justamente se describe como una espada que penetra. Yo no puedo andar mostrando la espada nada más. Decirle que está al lado, ensartadle. Yo tengo que mandar espada. Decirle que está al lado, mandemos espada. La palabra que yo tengo tiene que entrar
no le va a gustar, pero le va a dar vida y vida eterna en el nombre de Jesús. Así que yo tengo que entender que yo no puedo acomodarme, yo no puedo decirle a alguien, y bueno, mire, nosotros trabajamos con mucha gente, con muchas situaciones, con muchas diferencias, y cuando la gente llega y dice, bueno, yo ahora dejé de ese gran pecado, pero tengo pecadito. Entonces decimos, sentate, esperá, el Espíritu Santo te va a convencer, pero lo importante es que vos le digas sí a Jesús. Ahora, lo que yo no puedo decir es, bueno, sentate, pequemos juntos, acá cada uno peca como quiere, porque los estoy condenando a todos. Yo tengo que soltar palabras de verdad sobre cada situación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo, cuando fui desarrollándome, creciendo, madurando, recibí exhortaciones muy especiales de mis pastores. Y cuando yo ya creía que ya había alcanzado algo, recibía una exhortación. Y cuando iba y quería contarle que ya estaba muy bien en esa área, me preguntaban justo por la que yo no quería que me pregunten y ahí otra vez me exhortaban. Y en algún momento hasta me resultó incómodo, pero yo valoro que alguien haya soltado palabra de tal manera que me incomode, que me hiera, para que yo pueda producir un cambio en el nombre de Jesús. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, somos pasados entonces cuando somos salvados. Aquel que es salvado salió de un reino y pasa a otro reino. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ahora estoy en otro reino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, estando yo en este reino, quisiera, y tengo que entenderlo de esta manera, debería estar deseoso de que todos aquellos que están perdidos sean salvos. Todo aquel que está en otro reino pueda ser convidado a ser parte de este reino. Y la idea es que seguramente yo, soy el que el Señor quiere usar para la gloria de Dios. Y seré usado en el nombre de Jesús. Ahora, otra vez vuelvo a lo mismo. Para poder amar de la manera que tengo que amar y desear convidar salvación a todo aquel que no la tiene, tengo que tener una revelación clara, perfecta de lo que es la salvación. La salvación es todo esto que me pasó a mí, que todavía no lo termino de descubrir. Me estoy enamorando, apasionando y quiero descubrir más todavía y quiero seguir descubriendo de tal manera que no lo aguante, que tenga que contarlo, que tenga que soltarlo donde quiera que esté. La salvación no es que zafé de la droga. La salvación no es que zafé de una enfermedad que parecía que... La salvación no es el milagro, el prodigio, una señal, un toque. La salvación cambió mi destino. Terminaba en muerte, pero ahora terminará en vida eterna en el nombre de Jesús. Y tengo que entenderlo de esa manera para poder convidarlo para la gloria de Dios. La salvación es traer una vez más a la normalidad la relación entre el creador y la criatura. Esa es una frase de Tozer, un escritor. Él decía justamente esto. Cuando alguien está fuera del Señor, cuando no ha aceptado a Jesucristo, cuando no ha recibido, está en desorden. La criatura no funciona de acuerdo al manual del Creador. Cuando alguien está sujeto al manual del Creador, está funcionando correctamente y sujeto a su Creador como criatura. Todos los que estamos acá somos criaturas del Señor, redimidos en Cristo, que comencemos a funcionar de la manera en que todo se inició, con una perfecta comunión con Dios. Desde la desobediencia quedamos fuera de eso, pero ahora por la gracia y por el sacrificio de Cristo somos contados otra vez como los que están en comunión con el Señor. Tengo la inquietud de que hagamos esta oración. ¿Cuántos recibieron al Señor 2 veces? 3 veces, 18, 50, yo no sé cuánto, a veces me da ganas de levantar la mano por ahí, pero no está mal afirmar esas palabras. Cierra tus ojos donde estás y le decimos al Señor, Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido perdón
por cada uno de mis pecados. Limpiame con tu preciosa sangre y auxiliame para permanecer firme en vos. En el nombre de Jesús, confieso que ahora soy tu hijo, que ahora soy parte de tu reino. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Tu confesión, tu declaración actualiza tu situación y de alguna manera también te motiva a que puedas estar pensando en aquel que no lo haya hecho, en aquel que quedó fuera. La revelación de la salvación nos auxilia en poder estar atentos a que no bajemos la guardia, que no nos descuidemos, que el enemigo no nos enrede en algún asunto, no nos ponga en alguna situación que nos desenfoque de lo que el Señor quiere para nosotros y de esta intención que Él tiene de que estemos con Él por siempre, porque para eso dio la vida en la cruz. Y soy yo el que me encargo de conservar esa situación. Todos necesitamos la salvación. Todos. Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos. Y tenemos que entender entonces que necesito un toque de la gracia, necesito la misericordia del Señor, necesito a alguien que corra el pecado, vea mi corazón y por su sangre me haga lucir precioso. Necesito a alguien que lo haga de esa manera. Yo no puedo decir, no, yo me pongo las pilas y ya me empiezo a portar mejor. No, ¿sabes lo que pecaba antes? Ahora peco mucho menos. Te vas al infierno igual. La idea es que tenemos que decidir que sea Él quien reine, quien gobierne. Ahora siendo parte de este reino, todo es diferente en el nombre de Jesús. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Necesitamos al Salvador. Necesitamos de esa salvación. ¿De qué o de quién necesitamos ser salvados? Por aquel que ya hizo la obra para que nosotros seamos salvados. Yo tengo que ser salvado del pecado. El pecado me asedia, me rodea. El pecado es el que está matando a todos aquellos que todavía no conocen a Cristo, pero es el que me amenaza y me puede sacar de la situación en la que estoy. Así que tengo que tomar autoridad en Jesús. Mire, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Jesús puede traer salvación a la vida de un pecador. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció? Y deja claro este pasaje. Y no hay pecado en Él. Por eso su autoridad como hombre para poder entregarnos a nosotros esa libertad del pecado. Dice entonces este texto de Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció. Me encanta el texto porque es lo que sucedió en mi vida. Mi vida iba para cualquier parte y nunca había meditado en Jesús. Siempre había meditado en la religión, en buena gente, en un grupo de allá, en otro. Pero apareció Jesús y comenzó su obra. Igual fui durito, pero apareció. Y comenzó la obra y creo que la sigue adelante. Y yo estoy deseoso de que la complete para estar con Él por siempre. Pero también en tu vida apareció Jesús. Y que haya aparecido Jesús implica que vos tengas presente el momento, que tengas gratitud en el corazón, que tengas inquietud por honrarlo, por bendecirlo, por respetarlo. Que no congregues porque si no te van a decir, hace mucho que no te vemos. Que congregues porque digas, tengo que ir a adorarlo, al que se me apareció, lo tengo que exaltar, bendecir, al que se me apareció, tengo que convidar ese que se me apareció para que se le aparezca a otro. No puedo guardármelo, esto es muy grande en el nombre de Jesús. Mire, la idea entonces es que
Necesitamos ser salvados del pecado y Jesús ya hizo todo. Demanda de nosotros creerle y que convidemos a aquel que todavía no sabe a quién creer. Vos debés tener amigos como tengo yo, como tuve, que todavía están confundidos, errados, como en algún momento yo mismo pensé que era la Virgen, que era el Santito, que era lo que decía la abuela, pero es solo en Jesús. Y tenemos que pedirle al Santo que nos dé la gracia para llevar un mensaje preciso, poderoso, para poder llevar esa espada que penetre y haga la obra en el nombre de Jesús. Necesitamos ese sacrificio, necesitamos ser salvados también de la ira de Dios. Romanos 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya comprados, ya limpiados, podemos estar errantes, podemos estar mal acomodados, podemos estar mal posicionados. Y necesitamos entonces recurrir a esa gracia, a ese amor, renovar nuestra relación con Jesús para ser completamente limpio de nuestros pecados. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Somos libres de la ira en el nombre de Jesús. Debo creerle, debo amarlo y debo esperar lo que el Señor dice que hará. El Señor tiene intenciones de salvarme del diablo. Y todos hemos entendido que por nuestras propias fuerzas, con nuestros medios, no podemos combatir con un ser espiritual superior como es el diablo. Superior inclusive en calaña dentro de los ángeles caídos, superior dentro de los grados de los ángeles cuando estuvo en el cielo. Alguien superior a nosotros como hombres, pero nosotros bajo una autoridad que es mayor que la que Él tiene. Por eso es que la Biblia dice que aún nosotros en Cristo lo tenemos pisado debajo de nuestros pies. Pero solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria fue para vos, fue para mí, para que yo la luzca, para que yo la tenga y para que yo la convide. Cuánto atado, cuánto maldecido hay por la vida alrededor nuestro que necesita que yo le alcance salvación. Tengo que tener un mensaje de salvación, tengo que tener palabra de salvación, tengo que tener un convite a la salvación, tengo que estar todo el tiempo dispuesto a estar haciendo lo que el Salvador me mandó a hacer para la gloria de Dios. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Somos libres en el nombre de Jesús. El Señor con su salvación nos libró de la muerte eterna. Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga, contale al que está al lado, tengo vida eterna. Ahora, ¿cuánto hay alrededor tuyo que no tienen vida eterna? ¿Cuántos van a cruzarse por delante tuyo que no la tienen? Todos nosotros, no ustedes, todos nosotros tenemos la costumbre de escuchar que alguien tiene una enfermedad terminal, que un anciano está en un proceso de enfermedad y corremos, decimos, queremos llegar a tiempo, queremos orar para que pueda recibir a Cristo, para que pueda arreglar su situación. Muchas veces hacemos a tiempo, llegamos y esa persona recibe al Señor, acomoda su situación y por supuesto terminan sus días acá en la tierra, pero comienza su eternidad. Y qué bueno eso.
Pero ¿cuánto otro hay? Que no solamente va a ser salvado para prepararse para partir, sino que va a ser salvado para ser parte del ejército. ¿Cuántos hay de los que vos le vas a llevar la salvación que van a querer caminar al lado tuyo? Y van a formar una célula, y van a formar una comunidad, y van a ser un ejército que impartan esa salvación donde quiera que vaya, que oren para poder llevar salvación, que se tomen de la mano para confesar que un territorio es libre y luego vayan a caminarlo en el nombre de Jesús. Y con quien se enfrenten irán en el nombre de aquel que les dio salvación y los envía a dar salvación para la gloria de Dios. Tenemos que estar dispuestos entonces a eso que hemos recibido, darlo en el nombre de Jesús. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice el texto. Así que el Señor vino para traer salvación, para traer salvación. La salvación es la solución para el pecador. Y todos nosotros dijimos que por naturaleza, aunque ya esa no es nuestra condición, somos pecadores. Dijimos que todos pecaron, que todos no son dignos de estar en su presencia. Por eso necesitamos del Cristo, del Todopoderoso. Esa salvación que tenemos para convidarle a aquel que no conoce es la salvación que necesitamos para conservarnos en la situación en que estamos, de condición de salvos para la gloria de Dios. Dios había prometido enviar al Cordero que sería capaz de quitar el pecado y de amar al mundo. Dice Juan 3:16 que leíamos, que con base en esta promesa había perdonado el pecado antes de la cruz. Ya desde antes tenía un proyecto. Dense por perdonado el que crea que Cristo será crucificado y dará la vida. Ese que crea de antemano, por fe será salvo. Aquel que lo vea por su vista será salvo. Y aquel que luego, históricamente, recopilada la situación, llegue esa información y lo crea, será salvo para la gloria de Dios. Hay salvación en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta gracia perdonadora nos hace libres para poder adorarlo de verdad. Tenemos que estar dispuestos a ser aquellos que adoran a un Salvador. Yo puedo adorar a Dios porque por la revelación que tengo, sé de su grandeza, sé de su inmensidad, de su tamaño, sé que Él es creador. Pero qué diferente es cuando alguien lo adora como su Salvador. A la vista y casi comprobado científicamente, porque no hay con qué pararse frente a la autoridad del Creador. Hemos entendido que hay una mano poderosísima que se extendió para crear. Y alguno querrá decir y dará diferentes teorías, pero todas las teorías van a terminar redondeando que hubo algo superior que lo impulsó. Y entonces llega el momento en que decimos, casi podemos decir que hay un creador y que merece adoración, pero que ese creador haya puesto la mirada en un punto diminuto, en alguien tan pequeño como nosotros dentro de toda esa creación, para aparecerse en nuestras vidas y para determinar que nos salvaría. La verdad es que tiene que encender en nosotros una adoración diferente. Tenemos que adorarlo como nuestro Salvador y tenemos que exaltar su nombre siempre. Al hablar de remisión de pecados, en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, el que dejó pasar todo eso que nos condenaba y nos dejaba fuera. El derramamiento de la sangre de Jesús allí en la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión,
por esa sangre fuimos redimidos en el nombre de Jesús. Esto implica que fuimos pagos. Eso implica que alguien nos compró, nos sacó de esa situación. Y nuestra fe me auxilia para permanecer en esa situación, determinado, creyendo todo el tiempo, confesando y aún adorando a ese Salvador por la obra que hizo, trayendo salvación a mi vida. Levítico 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Yo no me quiero quedar en los detalles, un día vamos a predicar un poco más profundo de lo que es la sangre y de cómo comenzaron los sacrificios, pero la idea es que si tenía que haber sacrificio, Jesús lo sabía y Jesús pensó en lo más valioso, y eso fue su propia vida. Romanos 6:23 dice, ya que la paga del pecado es muerte, muerte se ha dado. ¿Eras vos o Jesús? Y Jesús tomó la decisión y dijo, voy yo en lugar de él. Para salvarte estuvo en tu lugar. Esa cruz era para vos. Esa cruz era para mí. Después de tantas películas, después de tantos actores crucificados, parecería que se devalúa esa imagen. Parecería que no tiene el valor que tendría que tener. Pero qué bueno que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ministre y que podamos entender que nosotros éramos aquellos que deberíamos haber sido condenados. Jesús dio su vida, derramó su sangre por nosotros, y esto significa que ya no estamos destituidos, sino que somos amigos, hijos por la fe, y que aceptamos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Por lo que Él hizo, tengo esa gran oportunidad. Quiero que podamos ya estar tomando un tiempo de oración, pero antes de esto que meditemos en lo que pasa por el pecado, porque hemos entendido lo que hace el Señor para salvarnos, pero que podamos entender la consecuencia del pecado nos va a auxiliar a poder tener repulsión por el pecado y deseo de acceder a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Decía amén conmigo otra vez. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de los que estábamos acá dijimos que alguna vez hemos pecado? Todos. Miren, lo primero que hace el pecado nos separa de Dios. Él es nuestro Salvador. Cuando yo vuelvo al pecado, me separo de Dios. A veces me excedo en confianza. A veces determino que la misericordia de Dios es tan grande que todo es perdonable. Y comienzo a transitar terreno de pecado que yo no debería transitar. Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Algunos de nosotros pensamos, Dios no nos oye. Yo de vez en cuando caigo un domingo, oro y no pasa nada. Dios quiere una relación porque Él te salvó para tener intimidad con vos. Y en esa intimidad Él te va a alcanzar más y más gloria. Tengo que determinarme entonces a que nada me separe de Dios. Yo decido que nada me va a separar de Dios. Y una de las cosas que se levantan para separarme de Dios es el pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Soy yo el que le saco ese lugar al pecado en el nombre de Jesús. Nos hace sentir culpables. Cuando yo me equivoco, me descalifico, quedo afuera. Mire, Salmo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Alguien sencillamente toma una actitud pecaminosa como un pequeño desliz. Y sucede mucho y es muy común en los jóvenes que prueban a ver las consecuencias.
Y entonces está establecido que pisar este escalón es pecado. Y hace... Y no pasa nada. Y 3 veces pisó y no pasa nada. Y 4 y no pasa nada. Pero puede ser que la 5ª vez quede destituido. Puede ser que la 6ª, la 7ª, puede ser la 8ª. No sé cuál vez será, pero yo no quisiera que probemos ninguna. Nos hace sentir culpables luego que entramos en esa situación y entonces tenemos que tomar la decisión de darle lugar al Todopoderoso Dios. El pecado permite que Satanás nos acuse. Apocalipsis 12, versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuánto los acusaba? Demanda la pena de muerte para nosotros. El alma que pecare morirá, dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es determinante la palabra: yo decido alejarme del pecado en el nombre de Jesús. El que me sacó de la muerte a la vida, el que me sacó de las tinieblas a la luz, ese mismo me trae salvación cuando me da autoridad sobre el pecado, y yo rechazo el pecado en el nombre de Jesús. No transo con pequeñeces, no me doy permiso, no justifico, sino que determino que estaré firme en Jesús. Firme en Jesús. Nos vamos a quedar ahí. Quisiera seguir, pero ha pasado la hora. Pero es importante que podamos meditar entonces que la sangre de Cristo trae a nuestras vidas una nueva esperanza. Nos acerca a Dios. Efesios 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos cercanos en el nombre de Jesús. Mire, entendemos que la sangre de Cristo restaura nuestra comunión con Dios. Por eso debemos pedir que esa sangre sea derramada sobre la iglesia, sobre mi vida, sobre esos amigos, esa gente que no conoce y sobre aquellos que se han quedado, en el nombre de Jesús. 5:8 de Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él nos compró y ahora le pertenecemos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20 de Primera de Corintios: por vosotros soy comprados con un... pero está mal escrito. Comprados por un precio. Por eso glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. En Primera de Corintios ahora 7:27, esto nos inspira a que glorifiquemos a Dios siempre con todo nuestro ser. Dice: sois comprados con un precio y no seáis los sirvientes de los hombres. Yo no soy sirviente de los hombres, yo le sirvo al Todopoderoso Dios. Nos trajo paz, dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su cruz. Somos redimidos. Decirle que está al lado: redimido. Esto es perdonados. Colosenses 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, aún el perdón de pecados. Efesios 1, 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Mateo 20.